Ya estamos de vuelta en CNN Prime para hablar del cónclave, de los desafíos de la Iglesia Católica. Para ello estamos con el rector de la Universidad, Alberto Hurtado, el sacerdote jesuita Fernando Montes. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en CNN Prime. Buenas noches, muy buenas noches. En la Iglesia Católica evidentemente hay una diversidad de miradas. Por ejemplo, entre los jesuitas y Opus Dei hay miradas distintas acerca de muchos temas de la sociedad. ¿Esa diversidad de la Iglesia Católica está bien representada, diría usted, en el cónclave? Mire, es difícil a veces saber exactamente qué piensan esos personajes que vienen del mundo entero. Hay jesuitas en el cónclave y hay de las otras tendencias. Normalmente, al tener cargos de importancia, tampoco son muy espontáneos para decir exactamente todo lo que piensan. Pero hay la diversidad de pensamiento que uno podría ver en la Iglesia Católica. Yo creo que hay bastante. Hay una línea por su edad, por la responsabilidad que tiene. Yo creo que en general es un mundo más conservador, pero al mismo tiempo hay cosas. Acaba de morir el cardenal Martini y su última conferencia fue muy notable. Sí, tal vez uno veía un liderazgo en el cónclave anterior, como el del cardenal Martini, que evidentemente representaba una mirada distinta. Sí. Ese liderazgo da la impresión de que no estuviera hoy en la Iglesia Católica. Aparentemente, yo también parecería, pero con todo nos hemos pegado sorpresas tan grandes, como por ejemplo la de Juan XXIII, fue una sorpresa brutal, y es muy distinto cuando uno es uno de un enorme colegio que cuando uno es cabeza y donde puede más explícitamente expresar todo lo que piensa o lo que es. Dado que fueron todos nombrados por Juan Pablo II o por Benedicto XVI, muchos dicen que no hay una división entre progresistas y conservadores, sino que la división es entre quienes quieren reformar la curia y quienes prefieren el status quo. ¿Coincide con ese análisis? A ver, yo creo que yo tendría que conocer más a los cardenales, porque yo tengo la impresión, oír a Schoenberg, el austríaco, a algunos norteamericanos, hay más diversidad de la que uno piensa, pero claro, eso, a ver, debo confesarle con la más profunda verdad que le tengo bastante distancia a los vaticanistas, porque eso tienen que enredar la perdiz para tener razón de existir. Yo espero de la Iglesia y espero del Papa una simplificación, por ejemplo, de todo el aparataje del Vaticano, etcétera, que en el siglo XXI yo siento en la Iglesia un deseo de que haya una mayor sencillez, y eso me consta que hay algunos cardenales que también lo quieren. Y en ese contexto, este asunto de que si la curia, la no curia, es bueno que se planteen los problemas, es bueno que se planteen, y sin embargo, ojalá que no nos quedemos encerrados en esta discusión de vaticanistas. Además de eso, entonces, ¿qué otros temas urgentes debiera enfrentar? Además del que usted nombraba, la Iglesia Católica, le pongo, por ejemplo, el tema del Banco Vaticano, que ha sido criticado incluso por los propios cardenales. Claro, yo creo que eso, yo no tengo la información de primera mano, pero donde es obvio que las misiones, todo requiere fondos muy cuantiosos. Entonces es bueno que haya un mecanismo para poder hacer llegar los fondos, pero hay que tener cuidado de que en el Vaticano funcione un banco igual que los bancos comerciales, porque se presta o a abusos o a malos entendidos. Entonces tiene que hacerse muy transparente. Muy transparente. ¿Cuál es el perfil que necesita hoy la Iglesia Católica? ¿El perfil de un pastor como Juan Pablo II, de un intelectual como Benedicto XVI, de un reformador como Juan XXIII? A ver, yo creo que algo de todo eso. Yo creo que un pastor hoy día tiene que ser profundamente fiel a Dios, pero extremadamente sensible a los problemas de nuestro tiempo. Para eso es necesario que sea un hombre que tenga alguna experiencia pastoral, pero también intelectualmente para hacer un análisis de lo que está pasando, para jerarquizar las cosas, porque cuando uno tiene 20 siglos, se han ido acumulando usos, historias, modos de ser, que si uno no es intelectualmente más fino, cree que pertenece a la esencia del Evangelio. Ahora, hablando de perfil, ¿qué posibilidad tiene un papa latinoamericano? Más que eso incluso, porque es difícil saberlo sin estar en el cónclave, ¿qué efecto podría tener un papa latinoamericano? ¿Cree que revitalizaría la Iglesia aquí y en el mundo? Yo no estoy del todo seguro, porque en Latinoamérica hay de todo.
Hay ultraconservador, hay más progresista, o sea, el hecho de que sea de aquí o de allá a mí no me convence. Que sea. ¿Y un latinoamericano? Sí, me parece muy importante que quien sea papa tenga sensibilidad a un lugar donde está una parte tan importante de la Iglesia, donde hay sensibilidades sociales, donde hay modos de pensar que ojalá sean fomentados, porque no es bueno que una iglesia sea excesivamente dependiente en su pensamiento, por ejemplo, solo de Europa. Tenemos que fomentar que haya aquí pensamiento propio, que respondamos a los problemas de aquí y de ahora, por lo cual una de las grandes necesidades de la iglesia es una curia romana y el papa que tenga la visión de conjunto y que permita una cierta descentralización. ¿Y un latinoamericano ultraconservador, para ocupar sus palabras, podría ser un retroceso desde su punto de vista, por cierto, para la Iglesia Católica? O, si fuera así, ultraconservador, puede ser, pero porque es obvio que necesitamos una persona pastor, que sea muy sensible a los problemas reales. Yo creo personalmente, a mí me tocó hablar el domingo pasado en la misa. El tema era la parábola del hijo pródigo. Nosotros hemos malinterpretado el Evangelio, porque le hemos hecho una parábola puramente moralizante. Tú eres pecador, arrepiéntete y vuelve. Claro, están los temas sociales que son importantes. Ahora, hablando... Perdón, porque sí, es importante lo que quiero decirle. Esa parábola es una reflexión al pueblo de Israel, que es el hermano mayor, y le dice, deja lugar para que el que está lejos venga, y que tiene que haber una nueva relación de Dios Padre con los que están más lejos. Pero a mí, más que la curia romana, me interesa un papa que sea profundamente cercano a un Dios que es sencillo, que es salvador, que muestra otro rostro. Ahora, hablando de otros temas que tienen que ver y que se han cruzado, los temas chilenos con los temas del cónclave, ¿ha estado la Iglesia chilena a la altura en los casos de abusos sexuales por parte de sacerdotes? Yo lo he dicho muchas veces, no ha estado a la altura, pero ha tenido una fuerte reacción. Usted ve, nosotros pertenecíamos a una cultura de este país donde el secreto y el silencio se cultivaban en las casas. En las casas había abusos profundos y había abusos, violencia, y eso era guardado el secreto. Y la Iglesia participa de esa cultura del silencio y nos hemos ido haciendo más transparentes. Y en ese sentido, a ver, déjeme, pero si me pregunta me deja contestarle, ¿no es cierto? Entonces yo creo que la Iglesia ha aprendido, y no es lo mismo lo que pasaba hace 10 años de lo que pasa ahora. Vimos algunos últimos casos en que personas de gran importancia, la Iglesia ha reaccionado rápidamente y ha tomado medidas. O sea, hemos aprendido. Y no estuvimos a la altura, pero estamos aprendiendo como se puede. Y en el caso concreto de Francisco Javier Errázuriz, del cardenal, con el caso Caradima, ¿estuvo a la altura de las circunstancias? Hay dos cosas ahí que son claras. Yo creo que deberíamos haber actuado de manera más rápida. Me parece eso claro, y él yo creo que actuó conforme un poco era la remolona actitud de revisar, de estar seguro. Hoy día somos más sensibles a las víctimas, pero se ha dicho que él sistemáticamente quiso ocultar, y de eso yo no tengo información y más bien no tengo esa impresión, pero no puedo, yo no estuve involucrado ni en las denuncias, ni conocí las cosas, las vine a conocer después. Las víctimas del caso Caradima han dicho que Francisco Javier Errázuriz no debería haber viajado al cónclave. Bueno, ¿Le parece esa es la razonable opinión de ellos y tienen derecho a darla. Yo personalmente no comparto eso y no comparto el modo como se han expresado, porque yo, aun que hubiese él tenido, yo pido más respeto. Y eso lo pido por mi fe. Y sin embargo, reconozco que ellos tienen el derecho y tienen la obligación de abrirnos los ojos. Ahora, hubo otros, como por ejemplo el cardenal británico, que recibió acusaciones, que decidió restarse con otra argumentación, no diciendo que se sentía culpable, sino que diciendo que no quería que la atención se centrara en ese tipo de cosas en el cónclave. Sí. Mirado desde esa perspectiva, ¿usted cree que hay que restarse? Yo personalmente me parece que es una sobrereacción. Sinceramente creo que la Iglesia chilena ha reaccionado, ha ido aprendiendo que debe reconocer sus errores, pero de ahí a no poder ejercer un derecho que tiene y que nos representa a todos, yo no estoy de acuerdo con eso. Le agradecemos mucho a Fernando Montes por haber estado hoy con nosotros aquí en CNN Prime. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches.